Sí, bueno, yo creo que cuando tomas una decisión, la decisión está condicionada por muchos factores, ¿no? Entre ellos, además, también estaba la decisión familiar. Mi bisabuelo fue abogado, Juan Federico La Saleta Salazar. Mi abuelo Fernando La Saleta Terry fue decano durante 10 años aquí, del 45 al 55. Mi hermano Juan también es abogado. Entonces estaba la cosa muy clara, vamos, como se dice, estaba muy condicionada por eso, era muy clara. Además, tengo que decir, y si se me permite, que cuando me llamó Juan para hacer la entrevista, en principio le dije que no por cierto pudor y cierto recato a desnudarme delante de la gente. Pero me ha venido muy bien porque he empezado, digo, a mí me gusta hacer las cosas bien, y entonces he estado estos 2 días viendo asuntos antiguos, de cuando empecé, cuando me inicié, y digo, verdaderamente viendo las cosas que estaba, digo, esto lo he escrito yo, esto en este momento, o sea, una cosa, tengo que decir que antes que nada también agradecer al colegio que se haya acordado de mí para poder aquí, pues si os puedo contar algo de mi experiencia, pues lo agradezco desde... Pues mire, primero tuve la gran suerte, porque yo tengo la gran fortuna, no sé si, o sí, por la providencia divina, de que Dios me ha regalado muchísimas cosas, y entre ellas tengo una gran familia, una gran mujer, unos hijos magníficos, tengo muchas cosas, y una de ellas fue, como te dije antes, iniciar la carrera de Derecho, pero además en una circunstancia muy atractiva, y te voy a decir por qué. Primero, porque estuve en el Colegio Universitario de Jerez, estaba ubicado en la calle Porvera. Estuvimos 3 años allí. Además, tenía la singularidad de que venían los catedráticos de Sevilla, que ganaban bastante dinero porque venían a dar las clases, y venían los mejores, con lo cual he tenido, de verdad, sin salir de Jerez, a mi padre no le ha costado, me dieron mi carrera, José sí que ha estado en Madrid, yo no, tenía entre los catedráticos que venían, pues te puedo hablar de Jordano, de Muñoz Conde, de Eugenio, de Bernardes Cantón, en fin, también recordado que aunque no era catedrático, era profesor, José Sánchez Esteves, si puedo después diré algo de él, y tuve esa gran fortuna, que además, curiosamente, éramos pocos en la clase, venía la gente de Cádiz y la gente de Jerez, y si empezábamos 50 en clase nos quedamos 20 o 25, con lo cual el derecho pues se aprende mejor. Y además teníamos, como eran 5 asignaturas, venían a dar un día de clase y eran 4 horas o 3 horas, con lo cual imagínate, para mí fue una cosa. Y después también, como anécdota, teníamos al chofer, que se llamaba Paco, me acuerdo yo, y el tío pues tenía un negocio montado, que eran los cambiazos de los exámenes, es decir, tú le pagabas un dinero, como lo llevaban el tío pues se encargaba de hacer. O sea que era muy... La verdad es que lo pasamos muy bien, demasiado. Y más, tengo grandes compañeros de aquella época que ahora son grandes abogados, como José Antonio Segovia, un gran amigo mío, yo creo, de las personas más generosas que he conocido, vamos, vecino mío, yo vivía en San Miguel y en San Agustín, con el que inicié además mi primer bufete fue con él, Alfonso Pérez también, que últimamente nos vemos muchísimo, que es un gran... yo es que tengo la gran suerte, voy de un sitio a otro, que yo no he tenido maestros a la hora de iniciarme en el derecho, simplemente he aprendido a base de prueba-error, que se hizo ahora mucho, ¿no? Pues eso, pues, y después mucha gente alrededor mía que me ha ayudado muchísimo. Bueno, pues estos compañeros, José Antonio, y Alfonso Pérez, Pepe Benítez Garrido, Pepe Jerónimo Benítez, Juan Pedro Cosano, pues tuvimos la suerte de estar esos 5 años allí y aprendimos muchísimo. También Dios es bueno, y cuando justamente, en vez de irme a Sevilla en el tercer curso, me fui a cuarto porque se inauguraba la facultad, con lo cual soy de la primera promoción de la Facultad de Derecho de Jerez. Eso para mí también, y además me lo pasaba muy bien. Tuvimos mala suerte, no nos graduaron, y hace 7, 8, 10 años incluso nos dieron la banda esta que nos la dieron aquí ya, Padilla, el profesor de Derecho Mercantil, y pasamos un magnífico encuentro con todos los compañeros.
Igual. ¿Cómo fue ese salto? Fue todavía, pero también, ya te vuelvo a decir, a mí sí que tuve la suerte también. Bueno, cuando yo me inicié, como me colegié, al que quiero también darle un recuerdo muy especial, don Manuel Barca, que estaba de decano. Y además, es que me gustaría contar muchas cosas, pero no puedo contar. Tuve algún trato con él y siempre fue un señor de una humildad y de un trato exquisito. Bueno, pues tuve la suerte de que en ese año se hace lo que la primera promoción también del curso de práctica jurídica. ¿Y con quién me encuentro? Pues me encuentro con abogados mayores, que tú lo veías como, bueno, no sé qué, que te dan las clases. Teníamos a don Ignacio Morales Luibáñez, don Sisto Calle, Pepe Ristori, don Javier María Casas Esteve, que fue un gran magistrado y fue profesor mío de Derecho Procesal Penal, don Víctor Fuentes López, es que antes había menos, y nos dan las clases prácticas allí. También nos daban bastante caña, pero lo pasamos muy bien. Hicimos un grupo también muy compacto, y lo hacíamos además en el local del antiguo ayuntamiento, la parada de autobús, había el local de la Caja de Ahorros, y allí estaba también don Ángel Romero Castellano, que era muy persistente, además a mí me quería mucho, pero también me castigaba también mucho. Así que esa fue la gran suerte. Es decir, pero lo que tú dices, es decir, lo que he dicho antes, prueba error. Pero siempre, ya te digo, yo he tenido esa suerte, te encuentras con gente al lado. Recuerdo, si puedo hablar de algún caso, el primer asunto que tuve yo penal fue un hurto en la calle Caballeros, a un furgón de 5 paquetes grandes de patatas Matutano. Me toca, curiosamente, el juicio con don Javier María Casas Esteve, que fue profesor mío de Derecho Penal, y el secretario del juzgado fue, ¿cómo se llamaba? Por Dios, me acuerdo. Mariano Toledano, y que gran amigo de la familia. Total, digo, bueno, mi hermano Juan, yo ya por aquel entonces compartía despacho con mi hermano Juan, que también me gustaría también hacer un inciso, me meto con Santiago Segovia, tuvimos 6 meses porque no teníamos muy claro qué íbamos a hacer. Nos ponemos a hacer oposiciones y curiosamente la Fiscalía y yo al Cuerpo Jurídico, y afortunadamente suspendimos porque después hemos sido muy felices como abogados. Y me quedo con mi hermano Juan. Entonces, al que también tengo que mandar un recuerdo muy cariñoso, porque conmigo, que teníamos mucha diferencia desde el punto de vista jurídico, él era mucho más reflexivo, mucho más riguroso y yo mucho más impulsivo. Al final él tenía razón, yo me cabreaba mucho con él y me decía siempre, los plazos están para cumplirlos. A mí me agobiaba mucho porque, en fin. Bueno, pues este primer juicio que tuve fue muy gracioso, pero fue bueno, y hablé con Mariano y hablé con don Javier María. No hablé, pero me fui a presenciar un juicio porque cualquiera hablaba con un juez. Y tuve la suerte, además, que yo creo que el juez fue muy benevolente conmigo y con mi patrocinado, y nos absolvieron por falta de pruebas. O sea, fue así mi primer juicio, mi primera penal. Yo además he sido un abogado, como se llama, multidisciplinar, pues yo no tenía especialización. Yo he ido a lo que venía, que en algunas cosas me he chocado mucho y en otras cosas pues a mí me ha gustado porque he vivido la vida del derecho de una manera intensa. Y ya te digo, y he tenido mucha suerte. Te puedo decir que he tenido muchos maestros. Si yo hablaba el otro día ayer con Alfonso Pérez mientras pasábamos, me dice, su maestro fue Benito Pérez. Bueno, pues sí, porque eso es. Yo tuve la suerte de conocer a Benito Pérez y de que me ayudó en un asunto, y recuerdo que me mandó una multa para que yo la presentase no sé dónde, y la multa de que era de su muchacho tal y cual, ya está jurisprudencia, era en el recurso. Y una persona aparentemente era muy sarcástico, pero de una humildad tremenda. La suerte de conocer también a don Sisto. Don Sisto era como Santiago Bernabéu, o sea, don Sisto era eso, ¿no? Y también haber tratado con él. Y me han acogido siempre muy bien. De verdad, con los compañeros no he tenido ningún problema, me han enseñado muchísimo. Lo recuerdo además también, en este juicio del hurto me encontré con yo hablo demasiado, pero en fin, me encontré con un abogado que era policía, se llama Burgueño, creo que era don José Burgueño. Y salí muy contento del juicio y me dice, no te equivoques, cada vez que la profesión de abogado es muy puñetera, utilizo otra palabra más obscena,
cada vez te das cuenta que sabes menos, o sea, y ningún asunto, y es verdad, o sea, siempre he estado muy pendiente de los consejos que me han dado. El más complicado, bueno, han sido varios. Estuve repasando uno en Guadalcacín, de una chica que se cayó. Tuvimos que hacer una acción contra la Diputación y allí había no sé cuántos acusados había demandados. Yo iba por la cooperativa que le trabajé de transporte, a la cual también fue mi primer asunto. Mi primer cliente, así diríamos, de iguala. Yo nunca he tenido iguala, solamente esa. A mí abusaban de mí tremendamente, pero me pasaban muy bien. Y entonces la defendí a la cooperativa y fue muy complicado porque con la pobre Estrella Delgado, que la pobre se murió de Granada, porque había muchas... Yo estaba muy temeroso porque además en las costas pueden ser muy grandes, porque la chica quedó muy mal. Y fue complicado. Y además tengo que decir también que cuando yo le contesto la demanda, los argumentos que yo expongo, el juez le importa un camino totalmente. Pero también Cosano también llevaba otro, éramos varios, y Cobeña, éramos 3 o 4 abogados. Y absolvieron, a mí eso lo absolvieron, pero yo tenía cierto temor porque digo, a las costas que le van a tocar a la pobre cooperativa. Realmente salió bien. Ese fue complicado y de cierta satisfacción. Y después, si te hablo de algún caso en concreto que me haya dado mucha satisfacción, pues no sé, ahora mismo si me coges aquí. Yo creo que en todos he disfrutado. Tuve la fortuna, otro también muy complicado, pero también muy singular, que lo perdí además, pero que gané dinero, esto creo que se puede decir, fue con un señor que era cocinero y vino a verme porque conocía a mi padre. Total, que antiguamente estaban los jueces de distrito, donde se dirimían los juicios de falta, y llevaba con su mujer sin hablarse 20 años. Y resulta que, la señora se cabreó con ella, vivían juntos, y le tiró una leche de condensada al baño María y le hizo aquí una brecha de nariz. Total, que yo lo asisto a la juicio de falta, sale bien porque allí no había manera de no sé qué, le condena, y entonces me dice que se quiere separar de su mujer. Y digo, mira, porque antiguamente no es como ahora, que tú te divorcias en 10 minutos, para divorciarte tenías que separar. Inicio ese fue complicado. Inicio la demanda, presento la demanda, y además recuerdo, ahora los juicios son todos orales, pero antes se hacían en los despachos de la jueza. Lourdes Marín, que fue también compañera mía de la facultad, recuerdo que cuando presentamos el correspondiente pliego de posiciones, la pobre señora empieza a cabrearse con él, a pegarse gritos los dos, ¿verdad? Y dice la jueza, había estado 20 años sin hablar y ahora venís aquí a hablar. Sí, dice los dos. Fue muy gracioso. El juicio de paz lo perdí. Lo perdí. Más yo se lo dije al abogado, que este era Antonio Ortega, que Antonio estaba casi digo, Antonio, Luis Antonio, digo, lo vas a ganar porque, pues este hombre, curiosamente que se empeñó. Y más, le dije, mira, que no los quiero. Y le dije, mire usted, si usted quiere, esto vale 100.000 pesetas del año 92, que estaba viendo. Y me lo pagó religiosamente. Había vendido, además me dijo una moto para pagarme. Digo, bueno, en fin, es lo que quiso y lo perdió. Ese quizás sea el más. Pues yo tengo que decirte que el tema de los juzgados lo tuve que dejar ya sobre el año. Ya me dediqué más ya te he dicho que me he dedicado a todo. A temas, diríamos, quizás hacía jurisdicción voluntaria y temas de herencia, en fin. Y en el año 2006 lo dejo también fue otro juicio muy complicado, quizás sea el más penal, que además lo ganamos in voce y dejé, pero sí, evidentemente he seguido sigo también en otros, no en el juzgado, pero sí en otras administraciones, la Consejería de Hacienda, en tráfico, en transporte, porque a través he hecho muchos recursos, muchas historias. El cambio evidentemente es claro, es decir, yo empecé, Esteban, en la notaría. Me acuerdo que nosotros mandábamos, hacíamos una minuta notarial, además con papel de calca, o sea, en una máquina de escribir. Un consejo que me dieron, me acuerdo, en el curso de práctica jurídica, que fue Miguel Arias,
me dijo, ha habido dos asignaturas que se deben de dar en el derecho, y era la taquigrafía y la contabilidad. Y es cierto, a mí me vino muy bien, además, yo di taquigrafía y di contabilidad. La contabilidad me superó un poquito. Pues presentamos las cosas con papel de escribí, a los notarios eran, yo qué sé, los notarios eran personas también que como que no veis allí y tal y cual, y además prácticamente les daba hecha la escritura, o sea, ahora te la hacen ellos, curiosamente, porque con el tema tecnológico. Y entonces eso ha cambiado radicalmente. Y ya no te digo nada ahora con el SNAPE, que yo he hecho, creo que el último que hice, que lo hice también, fue mi procurador Manolo Agarral, que también es otra persona que quiero muchísimo y quiero recordarla aquí, pues el que me dirigió un poco porque no sabía cómo montar eso. Muchísimo. Pero además lo peor de eso es el trato tanto el abogado como el gestor, como el procurador social, y sobre todo a raíz de la pandemia, el trato con el funcionario, eso ha sido tremendo. O sea, de por sí ya teniendo que pelear con los funcionarios es complicado, imagínate ahora cuando tienes una pantalla y tienes un eso. Sí, si eso me lo preguntas hace una semana te digo que no, pero ahora, después de haber visto y repasado todo, que estáis metidos todo, de verdad, te digo que para mí fue yo volvería, además, y tengo que decir, tengo que volver a darle gracias, he disfrutado muchísimo. Mi hijo José, por el mío, paga mis cabreos, porque parezco muy dulce, pero cuando me cojo unos cabreos pero he disfrutado muchísimo y también he sufrido. Y si me permite, porque me gustaría hablar de este último caso que tuve para mí, y fue un caso que me cogió muy joven. Tuvimos que hacer un testamento donde una chica con cáncer terminal tenía que desheredar a su padre, porque su padre se había fugado hacía 20 años, y esta chica tenía, tú sabes, antiguamente, pues la pobre madre todo se lo puso al nombre de ella. Claro, evidentemente, si fallece ella, los ascendientes heredaban. Entonces tuvimos que desheredarla. Y fui con Javier Manrique, que también es notario y gran amigo, y también tengo que decir que fue un hombre que cambió aquí el mundo de la notaría, un notario que empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, no lo he visto yo hasta que vino Javier. Amigo mío también, pero además muy notario. Pues fuimos con Javier Manrique a esa casa, y la pobre mía estaba ya muy terminada, me acuerdo escribiendo la cara misma, vamos. Y entonces tenía que firmar el testamento, y yo ingenuamente tenía, por aquel entonces 25 años, 26 años, le digo, tú no te preocupes, que hay tiempo. Y me dice, eso es lo que me falta. Me lo dijo, y digo, tierra, trágame. Entonces ya, y eso un poco comentar, pero tengo que decir que volvería a estar también en el colegio. En el colegio me lo he pasado muy bien. Me gustaría también mandar un recuerdo especial a Tere Quiñones, que se fue. Y también otro también muy especial, porque si se puede, sale, a un gran amigo mío, y tenía muchas personas que hablar, pero quiero también a mi amigo José Manuel Aguayo, que murió hace 2 años, con el que he trabajado muchísimo, y él era muy singular y no quería que se le viese enfermo, pero quiero darle un recuerdo, que está en el cielo, aunque él no creía, pero está en el cielo, porque yo rezo mucho por él. No sé si lo que tiene.